Equipo completo en una ciudad que hoy amanece muy tranquila. Desde tempranas horas de este día estamos recorriendo Caracas. El transporte ha hecho su tarea hoy sin ningún inconveniente. Caracas amanece tranquilita y hasta el Servicio Meteorológico Nacional está de nuestro lado. Así vamos entrando ya en esta semana que tiene evidentemente un carácter religioso. Sí, salimos del Domingo de Ramos, nos estamos metiendo ya de lleno en la Pascua para quienes profesan la religión católica. Cuando hoy abramos Twitter vamos a tener esta solicitud, este tema para que intercambiemos, para que abramos debate. Rusia vuelve a negar responsabilidad en el envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia, mientras 23 países ya expulsaron a diplomáticos rusos por este caso. Preguntamos, ¿quién arma este falso positivo sin una prueba? Estados Unidos, los países que tienen armas químicas, los enemigos rusos de Putin. Hay mucha tela para cortar. En este día vamos a intentar ir dilucidando algunos de esos puntos. También en Estados Unidos los estudiantes iniciaron el pasado domingo una marcha por el control de armas. Una caminata que da que hablar y desde el domingo a esta parte ha generado noticia. En México el índice de violencia va en aumento y ha dejado miles de víctimas y desaparecidos. Allí no hay nada nuevo, lo nuevo es el plan de acción que justamente los ciudadanos empiezan o mantienen a pesar de todo lo que tienen en su contra a desplegar en las calles. En España hay tensiones, Cataluña es el punto en cuestión, Puigdemont sigue preso en Alemania, hay múltiples repercusiones también en este día sobre el tema. En Egipto ya el segundo día de las presidenciales, 60 millones de ciudadanos están llamados a ejercer su derecho al voto. Recuerden que el primero fue el favorito a ganar esta elección, me refiero a Al-Sisi. En Brasil, un compás de espera muy amplio hasta el próximo 4 de abril. Hay últimos sondeos que indican que 40% de los que actualmente declaran que irán a votar por Lula dicen que, en caso que él sea impedido, votarán por el nombre que Lula indique. ¿Se abren nuevos escenarios para recuperar la democracia? Allí el punto en cuestión. Y fíjense que en una de las opciones decimos sí, Lula será candidato. Y no solo hablamos de la posibilidad de la candidatura presidencial como primera figura, sino como también ya se maneja en el ruedo como vicepresidente. Déjenme terminar las opciones de la pregunta en Twitter para justamente ir contándoles que este tema de Lula hasta el 4 de abril va a tener mucho más para mencionar. Así las cosas, vamos a arrancar. Portales. Me quedaron las otras opciones ahí para leer. No se vayan tan rápido. Cuando tenemos las preguntas, las mostramos completitas. RT. El frenesí contra Rusia demuestra que el caso Skripal es solo un pretexto. Anatoly Antonov habló, es el embajador ruso en Estados Unidos. Dijo hay sospechas de que Washington y Londres coordinaron y planearon la crisis diplomática con Moscú y que lo sucedido con el exagente Skripal fue solo un detonante. La escala del daño infligido y la campaña de información que le precedió sugieren que lo más probable es que se planificara con antelación y que simplemente fuera pospuesto para ser usado en el momento adecuado. Allí, primer portal que nos actualiza el tema. Vamos ahora a nuestra casa periodística Telesur, portavoz ruso. Putin mantiene calma ante caso Skripal. El vocero de la presidencia rusa expresó que estas acciones sobre el caso acciones tomadas por Estados Unidos, no es una prioridad para Putin. La prioridad para él son los problemas internos que tenemos y a los que se dedica todos los días, las 24 horas al día, subrayó. Para el representante del Kremlin, las acusaciones británicas son una desfachatez nunca vista. Al país se le incrimina algo que no puede y ni siquiera intentan formular. Voltaire, caso Skripal. La Convención sobre Armas Químicas firmada en el 93 por la mayor parte de los países que producían este tipo de armamento estipula el cese de toda producción de armas químicas, el desmantelamiento de laboratorios de investigación, desarrollo y ensayo, así como la destrucción de los arsenales existentes. Los laboratorios gubernamentales encargados de acompañar este desmantelamiento y descontaminación de las instalaciones que producían y ensayaban armas químicas se mantienen activos. Uno de ellos es el laboratorio de Porton Down, a 15 kilómetros
de Salisbury. El artículo destaca que es casi seguro que Estados Unidos dispone de armas químicas soviéticas originales. Una estrecha colaboración estadounidense con el laboratorio británico de Porton Down es más que probable debido a la cercanía entre ese laboratorio altamente especializado y el lugar donde ocurrió el hecho. Sputnik dice, estos son los países europeos que no se sumaron a la ola de expulsión de diplomáticos rusos. Austria no expulsará a diplomáticos rusos, comunicó el portavoz del gobierno. No tomaremos ninguna medida a nivel nacional, no expulsaremos a diplomáticos. Asimismo, Bulgaria y Serbia no seguirán ejemplo de algunos países europeos y no expulsarán a diplomáticos rusos. El gobierno portugués anunció que no expulsará tampoco a los diplomáticos rusos en su territorio. El primer ministro belga, Charles Michel, también bloqueó la propuesta de expulsar. Por su parte, Eslovaquia aseguró que va a actuar con responsabilidad sin sucumbir a ninguna presión. Y ese es un punto importante. ¿Hasta dónde sucumben y quiénes? ¿Hasta dónde se mueve la OTAN como brazo, como músculo de la fuerza, del poderío militar de estos países? Por supuesto, con Estados Unidos a la cabeza. Veamos cuáles son los países que sí han anunciado expulsión de diplomáticos rusos en el marco de este caso. Alemania, Polonia, Francia confirmaron que cada país expulsará a 4 diplomáticos rusos. La República Checa, por su parte, decidió expulsar a 3. Lituania anunció también que va a expulsar a 3 funcionarios, incluidos 2 agregados militares. Letonia expulsará a otro y a un empleado de Aeroflot. Estonia, por su parte, anunció la expulsión del agregado militar de la embajada rusa en el país báltico. Suecia, Rumania, Croacia, Finlandia y Hungría anunciaron que expulsan a un funcionario de la diplomacia rusa cada uno. Dinamarca, así como Países Bajos, Italia y España, optaron por expulsar del país a 2 funcionarios rusos cada uno. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? El presidente de Ucrania, Poroshenko, anunció por su parte que el país expulsa a 13 diplomáticos rusos. Medidas similares decidió tomar Canadá, que anunció la expulsión de 4 diplomáticos de Moscú. Albania decidió enviar fuera de su territorio a 2 funcionarios de la diplomacia rusa. Se sumó Noruega con la salida de un funcionario ruso. Macedonia y Australia adhirieron a la posición del gobierno de Theresa May con la expulsión de 1 y 2 diplomáticos respectivamente. Mientras tanto, Estados Unidos expulsó el mayor número de diplomáticos, 48 empleados de las sedes diplomáticas rusas, así como 2 empleados de la misión de Rusia en Naciones Unidas. Y además el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de Rusia en Seattle. Así las cosas, hemos ido marcando entonces esos puntos desde donde se levantan estas disposiciones. Y ante las recientes expulsiones de diplomáticos rusos en distintos países, miembros de la Unión Europea y la OTAN emitieron un comunicado en rechazo a esta decisión. El gesto provocativo de la notoria solidaridad con Londres de estos países, a la que recurrieron las autoridades británicas en el llamado caso de los violines y que no se molestó en comprender las circunstancias del incidente, es una continuación de la línea de confrontación para escalar la situación. Al retirar las acusaciones indiscriminadas contra Rusia ante la falta de explicaciones de lo sucedido y al negarse a participar en una interacción sustantiva, autoridades británicas asumieron de facto una posición prejuiciada, comprometida e hipócrita. Parte del comunicado ante aliados que siguen ciegamente el principio de la unidad euroatlántica a expensas del sentido común, las normas del diálogo entre estados civilizados y principios del derecho internacional. No hace falta decir que este paso antipático de este grupo de países no pasará sin dejar rastro y reaccionaremos ante él. Así, el comunicado entonces están viendo por parte de Rusia quién es Sergei Skripal. Arrestado en el 2004 por el Servicio Federal de Seguridad ruso, pasó información considerada secreto de Estado a Reino Unido. Por esto fue condenado a 13 años en una prisión de máxima seguridad. Llegó el 2010 y Dmitry Medvedev, entonces presidente ruso, lo indultaba, intercambiado por otras personas retenidas por Estados Unidos. Una vez que fue liberado, Skripal se refugió en territorio británico y ahora conocemos qué pasa
todo lo que pasa. Algunos datos sobre el elemento usado. Novichok se llama, una sustancia que pudo haber intoxicado a Skripal. Digo pudo haber intoxicado porque todavía no está la investigación con su sentencia definitiva. Es un arma química extremadamente letal, desarrollada en la extinta Unión Soviética entre el 70 y el 80 por un instituto estatal de investigación científica. Bill Mirzayanov es el creador de este tóxico. Mirzayanov vive en Estados Unidos desde 1990. Dijo que el programa para desarrollar nuevos tipos de armas químicas arrancó en el año 73. Este agente nervioso Novichok no solo es el único que habría sido creado también, sino toda una gama de neurotóxicos. Lo que explicó el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebensia, sobre este agente tóxico Novichok, dijo: les daré la opinión de un químico profesional para que los especialistas británicos puedan con total confianza establecer que este gas es exactamente el Novichok y no algún otro. Ellos, sin falta, deben tener lo que se llama un estándar de control. Para probar que se trata del compuesto en cuestión hay que compararlo con ese estándar. Si los británicos dicen que se trata de este gas, entonces a priori tienen un estándar de esta sustancia, así como su colección y su fórmula. Allí podría estar justamente la resistencia de Theresa May de aceptar, como le propuso Rusia, la posibilidad de ir a la OPAC, justamente máximo organismo en lo que es temas y uso de armas químicas, una posición que May de plano la ha descartado. Esto ya días pasados. Rusia vuelve a negar su responsabilidad en el envenenamiento de Sergei Skripal y de su hija Yulia, mientras 23 países ya tomaron la decisión de expulsar a diplomáticos rusos. Preguntamos en Twitter quién arma este falso positivo sin una prueba. Y fíjense qué contundencia en las respuestas. 81% dice Estados Unidos, 6% dice países que tienen en su poder armas químicas y 13% adhieren a la tesis de que son los enemigos rusos de Putin. Así las cosas, 67 votos hasta ahora, pausa muy rápida y seguimos abordando otros temas. De inmediato, Estados Unidos, estudiantes marchando el domingo por el control de armas. Nos vamos a ir a ver los hechos de cerca. Francesca. Muy buenos días. Estudiantes de la escuela secundaria Sherwood del estado de Wisconsin, al noreste de Estados Unidos, comenzaron el día domingo una caminata de más de 80 kilómetros hacia la ciudad de Janesville, ciudad natal del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Ellos tienen el mensaje que entregarle a Paul Ryan de que pase o que apruebe una legislación comprensiva para la restricción de la venta y la tenencia de armas en Estados Unidos. Entre las propuestas de estos estudiantes están la prohibición de la venta de armas militares o de tipo militar a la sociedad civil, también la prohibición de la venta de aparatos que conviertan a semiautomáticas en armas automáticas y también la revisión universal de antecedentes penales para todo aquel que compre un arma. Pues hasta el día de ayer eran 40 los estudiantes que caminaban, pero ellos aseguran que a cada paso se les van sumando más. Ellos llegarán el día miércoles a la ciudad de Janesville a pesar de las bajas temperaturas de entre 0 y 2 grados. Finalmente, comentarles que el día que ellos decidieron empezar a marchar se cumplían 53 años desde que el líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., atrajo a miles de activistas por los derechos civiles a Alabama, Montgomery. Gracias, Francesca. Me voy allí mismo cruzando la frontera, esa que quiere ampliar el muro Donald Trump. Me voy con Pablo Pérez a México. Lamentablemente, violencia en aumento y más vidas para lamentar, Pablo. Muy buenos días, un placer participar de Agenda Abierta. Y sí, efectivamente, pues después de que el año 2017 fue declarado el año más violento en la historia reciente de México,
pues resulta que en los meses transcurridos del año 2018 los índices de violencia y delito han aumentado hasta en un 18% en algunos casos. Esto, bueno, pues viene a ser un reflejo de la descomposición social y la falta de actuación de las autoridades. Algunos analistas, por ejemplo, Santiago Roel, de la organización Semáforo Delictivo, ha señalado directamente la responsabilidad del gobierno federal al aplicar un plan de lucha contra el narco, algo que viene replicando lo que se inició en el sexenio de Felipe Calderón y que se continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que no viene a ser más que una aplicación del Plan Mérida, algo impuesto desde los Estados Unidos para luchar contra las drogas que llegan a su frontera sur, en la cual pues finalmente están deslindándose ellos de responsabilidades y dejándoselo todo a las Fuerzas Armadas y a las policías de México, que organizaron un conflicto de alta intensidad en territorio nacional, lo cual pues ha llevado a tener un número muy arriba de 180,000 víctimas desde el año 2006 y más de 33,000 desaparecidos en lo que se va del registro de los últimos 10 años. Esa es la cifra oficial, una cifra que algunos expertos dicen podría ser incluso el doble. Entonces, básicamente, lo que está denunciando aquí los especialistas es que esto es una política de control de drogas equivocada que está siendo pagada con vidas del pueblo mexicano. Gracias, Pablo. Me voy a España con Joao Ortiz y la realidad de Cataluña con Puigdemont preso en Alemania. Joan, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Saludos desde aquí. Te contaría cómo se levanta Cataluña hoy. Se levanta con algunos cortes de carretera. Esto es algo que ha sucedido, viene sucediendo desde ya hace algunos meses y que cuando sube la tensión política, pues se produce más que cuando no. Y hoy, por ejemplo, hemos visto cortada a la carretera que une Cataluña con Francia, pero también dos entradas a la ciudad de Barcelona, como son la avenida Diagonal y la avenida Meridiana. Y aún así, pues esos cortes ya se han levantado, por lo menos en la ciudad de Barcelona, y todo vuelve a la normalidad, a sus cauces. Eso por lo que hace a la ciudad. No hay convocadas manifestaciones por ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con Puigdemont? Bueno, podemos entreleer cómo es que Puigdemont ha pasado una primera noche en prisión allá en Alemania. Y es que es posible que el juez alemán tuviera en cuenta que en el momento en el que Puigdemont salió de Finlandia, donde estaba, ya hubiera recibido Finlandia la euroorden y podría haber considerado el juez que Puigdemont trató de escapar de Finlandia en ese momento. Obviamente no lo sabemos, no tenemos conocimiento si en el momento en el que Puigdemont marchó de Finlandia ya sabía que Finlandia había recibido o no esa euroorden. En cualquier caso, ese es un motivo que puede haber hecho tomar esta decisión al juez. Y mientras tanto, como te comentaba al principio, el titular es, bueno, el independentismo, ¿qué hace a partir de ahora? Se debate entre desobedecer o obedecer. Hay dos partidos que claramente apuestan por obedecer, que son PDeCAT y Esquerra Republicana, que a fin de cuentas son los partidos que ponen más personas en el Parlamento y que si se toman decisiones arriesgadas, pues son sus hombres y mujeres, por supuesto, quienes pagarían las consecuencias y acabarían en la cárcel. Pero Mientras tanto, Junts per Catalunya, que es una lista transversal, la de Puigdemont, que tiene miembros del PDeCAT, pero en su mayoría, Junts per Catalunya apuesta por desobedecer, lo mismo que la CUP, lo mismo que Asamblea Nacional Catalana, y consideran que hay un candidato de consenso para que sea el presidente, que ese es el que se votó en un inicio, que por eso se formó la campaña electoral para defender esta postura, y ese es evidentemente Puigdemont. Puigdemont, que hoy podría ver un poco más complicada su situación, porque debido al proceso en el que se encuentra, él y Toni Comín, la otra persona que está en Bélgica exiliada, podrían ser suspendidos de su acta de diputado, y es indispensable que el presidente de Cataluña previamente sea diputado, con lo cual la justicia española trata de poner más tropiezos todavía a la investidura de Puigdemont, que no se ha descartado. Como te digo, hay una corriente muy fuerte dentro del soberanismo que apuesta por desobedecer y que apuesta por investir a Carles Puigdemont.
Eso no va a pasar a corto plazo, todavía se está discutiendo quién será ese candidato. Lo único que podemos avanzar, y ya lo avanzamos ayer de alguna forma, es que mañana, miércoles, en el Parlamento de Cataluña se va a debatir en una sesión plenaria la necesidad de que los políticos encausados puedan disfrutar de sus derechos políticos, cosa que en estos momentos pues obviamente no está sucediendo. Y todo lo que pase a partir de este instante, pues atentos a la pantalla de Telesur porque seguiremos contándolo, Marcela. Muchas gracias, Joan. De inmediato nos vamos a Egipto, segundo día de elecciones presidenciales. Nuestro corresponsal. Adelante, Josbel. Gracias, salud para ti y para toda nuestra teleaudiencia. En efecto, hoy continúa celebrándose aquí segundo día de elecciones donde se elige entre dos candidatos al nuevo presidente de Egipto. Los colegios electorales, al igual que ayer, abrieron a las 9 de la mañana y permanecerán hasta las 9 de la noche, hora local. Destacar que durante la jornada de este lunes el proceso se desarrolló con total normalidad. Según las informaciones que difundió la Autoridad Nacional Electoral, se registró una alta participación en gobernaciones del norte y sur del país. En el caso de Alejandría hubo gran asistencia femenina. Según el primer ministro Cherif Ismail, el primer día de elecciones transcurrió de forma sistemática, no hubo imprevistos y calificó el proceso como justo y transparente. Destacar asimismo que durante todo el día de ayer los más de 18.000 jueces de mesas electorales no reportaron ningún tipo de quejas. Recordar que unas 15 organizaciones internacionales entre árabes y africanas están supervisando este proceso, además de unas 54 organizaciones no gubernamentales locales. Hoy será otra larga jornada. Se espera que quienes no hayan ejercido el derecho al voto lo haga en las próximas horas del día de hoy y mañana. Recordemos que están convocados para este proceso casi 60 millones de ciudadanos. Esta es la información que tenemos por ahora. Nosotros volveremos en próximos espacios para seguir actualizando a toda nuestra teleaudiencia de lo que ocurre en este proceso electoral en Egipto. Adelante. Muchas gracias. Allí mismo aprovecho este espacio para irme de inmediato a Ginebra. Primer Comité Internacional Constituyente está de gira, está mostrando la verdad de Venezuela, justamente los hechos que ocurren en esta nación, con nuestra visión, no con la visión que quieren vender quienes atacan justamente a esta Venezuela. Yur Jabur está con nosotros, diputado del Bloque de la Patria por Yaracuy. Bienvenido, ¿cómo le va? Buena jornada. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde la 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ginebra. A eso quería ir, vimos en Twitter ya foticos y un poco más de los temas que ayer se esbozaban en esta Asamblea Unión Interparlamentaria. Quiero preguntarle más sobre esa jornada de trabajo y los resultados hasta ahora. Sí, bueno, resultados muy positivos para el pueblo de Venezuela, para ese pueblo que levanta las banderas de la dignidad, las banderas del antiimperialismo frente a todo un ataque sistemático del imperialismo norteamericano europeo que se evidencia con expresiones aquí también en la Unión Interparlamentaria, pero que con la lucha de los pueblos y la unidad de los pueblos que levantamos esas banderas, nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela, una vez más, llevó su verdad a espacios como la Unión Interparlamentaria y donde fueron derrotadas todas las pretensiones para tratar de aislar a Venezuela, para tratar de generar matrices de opinión en contra de Venezuela. Queremos señalar de manera responsable que la derecha venezolana, dirigida por diputados y diputadas de la extinta MUD, presentes aquí en Ginebra, pretendieron en un primer momento presentar un proyecto, todo con argumentos falsos sobre Venezuela, señalando que en Venezuela no había democracia, señalando que el gobierno pretendía disolver la Asamblea Nacional y todos estos argumentos junto a otras mentiras y por supuesto eso fue desmontado de manera categórica y la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias presentes aquí en la Unión Interparlamentaria Mundial votaron en contra de la aprobación de un proyecto, por considerarlo un proyecto injerencista, por considerarlo un proyecto sin precisiones, un proyecto totalmente parcializado a una corriente política que no se corresponde con la realidad de Venezuela y de lo que vive nuestro país. La segunda gran derrota que tuvieron estos parlamentarios y parlamentarias proimperialistas de la derecha
serviles al imperialismo norteamericano aquí en Ginebra. Fue que ayer en el debate de la Asamblea General se propusieron diversos temas para debatir. Esto es una práctica que se lleva a cabo en las asambleas de la Unión Interparlamentaria y hubo 3 propuestas de debate. La primera propuesta fue presentada por Palestina y un conjunto de países apoyando esa propuesta para condenar lo que fue la decisión unilateral del gobierno de Trump de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Y por supuesto esa propuesta tuvo un conjunto de países que apoyaron la propuesta. La segunda propuesta tenía que ver con una propuesta de Israel para contrarrestar esa propuesta de Palestina, precisamente donde señalaba que la responsabilidad de lo que ocurría en el Medio Oriente y todo el conflicto del Medio Oriente tenía que ver con los movimientos de liberación, con gobiernos como el de Siria, el de Irán, y otros gobiernos que señalaban como responsables de todo el genocidio contra el pueblo palestino y lo que ocurría en el Medio Oriente. Bueno, hay que señalar, Marcela, que los diputados y diputadas de la oposición venezolana votaron en contra de la propuesta palestina, donde más del 70-80% apoyaba de todos los parlamentarios y parlamentarias del mundo presentes aquí. Solamente los países aliados de Estados Unidos, como Canadá, como Australia, como Gran Bretaña, votaron a favor de la propuesta de Israel, y los diputados y diputadas de la derecha, por supuesto, que votaron con esa propuesta que fue derrotada. Votaron con la propuesta de Israel y de Estados Unidos en contra de la propuesta de Palestina y de la gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias. La cuota de votación que corresponde al bloque de la patria, porque la delegación se divide de manera proporcional las votaciones, la cuota que nos corresponde a nosotros como bloque de la patria fue otorgada a la propuesta de Palestina, a la propuesta que apoyó la gran mayoría de los pueblos, una propuesta de dignidad, una propuesta de respeto, una propuesta antiimperialista, antisionista, frente a toda esta agresión y frente a las guerras que se impulsan contra nuestro pueblo. Bueno, fue una gran derrota ayer, entonces, una gran segunda derrota que se produjo aquí en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, de la 138 Unión Interparlamentaria, y donde entonces podemos decir que nuestro pueblo, una vez más, se hizo presente y se hizo sentir con victorias aunado y junto a otras delegaciones presentes aquí en Ginebra. Diputado, duele escucharlo, pero yo necesito poner en claro lo que termina de decirnos, porque Venezuela necesita saberlo, y en directo y desde el lugar de los hechos. Usted me está diciendo que un venezolano opositor, la oposición, venezolanos, votaron contra la soberanía de su propia patria. Bueno, sí, efectivamente, están votando cuando votan por la intervención, cuando justifican una agresión como la de Trump en contra de Palestina, cuando traen al Consejo aquí a la Asamblea General mentiras y falsedades diciendo que en Venezuela se quiere disolver la Asamblea Nacional, que en Venezuela lo que se busca es generar una dictadura del presidente Nicolás Maduro, como ellos dicen, Nicolás Maduro. Entonces, eso indudablemente es un conjunto de falsedades que han sido desmantelados y que han sido, por supuesto, desmontados desde esta Asamblea. Yo sé que usted está en plena sesión de trabajo y que necesita incorporarse al curul en este momento y seguir desplegando la verdad de Venezuela. También es imposible no preguntarle por la respuesta de los movimientos sociales europeos, por el apoyo y el cariño que siempre han demostrado hacia el pueblo de Venezuela. Bueno, aquí la movilización en torno a la solidaridad con Venezuela ha sido muy grande. Ha habido un evento realmente importante aquí en Suiza, en Ginebra, donde se instaló una comisión constituyente internacional. Aquí en Ginebra también han coincidido la presencia de constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, donde se han reunido con un conjunto de movimientos sociales. Hemos estado allí también acompañándolos, y donde en el día de ayer se constituyó la Comisión Internacional Constituyente, que recibirá un conjunto de propuestas de venezolanos y venezolanas presentes aquí en Ginebra y de otras nacionalidades
todo ello dentro del marco de la solidaridad internacional como aporte a lo que significa hoy el proceso constituyente en nuestro país. Muchas gracias, diputado. Hasta la próxima. Gracias a ti, Marcela, siempre a la orden. Muchas gracias. Yul Habur, desde Ginebra, Suiza. Hablando un poco más de lo que ocurre en este encuentro, Asamblea Unión Interparlamentaria, lo van a encontrar en Twitter también. A esta hora ya he dado RT como para que conozcan la ubicación y los temas que allí se están tratando y si quieren ir sumándose también y dar su parecer y su opinión luego de lo que han escuchado. Tiempo de cambiar de tema, me voy acá, ya sé que me falta tiempo, un tema es más importante que el otro, todos son importantes y así vamos desplegando las informaciones. Se viene el mundo deportivo. Mi amor, ¿cómo estás? Marcela, buen ¿Cómo día, anda todo? Bienvenido. Y aquí dando también RT a todo y por supuesto siguiendo la señal a Temas través de trascendentales para sí. la soberanía de la patria. ¿Es así? Por supuesto. Adelante, mi amor, avanza. Vamos a hablar, Marcela, de amistosos internacionales. Hoy es la agenda del día precisamente. Tienen las selecciones suramericanas mucho que disputar y justamente como ya lo decíamos, continúan los encuentros de preparación rumbo al Mundial de Rusia 2018. Uno de los juegos que más va a llamar la atención de los seguidores es el de la selección de Brasil y Alemania, que se vuelven a encontrar justamente este martes por primera vez desde aquel 7-1 del pasado Mundial de Brasil 2016. El Estadio Olímpico de Berlín va a ser el escenario donde el actual campeón del mundo, Alemania, va a recibir a la verde amarela, siendo el primer choque entre ambas oncenas después del denominado Mineirazo, donde Alemania goleó justamente 7-1 a Brasil en la semifinal de ese Mundial 2014. Brasil llegará al partido con solo 4 jugadores de aquella alineación. En su último amistoso había derrotado 3-0 a Rusia a pesar de la baja de su jugador estelar Neymar Jr. Alemania, por su parte, viene de empatar a un gol ante España y no contará con el arquero Ter Stegen, ausente por lesión, además de Thomas Müller y Mesut Özil, quienes abandonaron la concentración de su equipo debido a que arrastran una sobrecarga de partidos con sus respectivos clubes. También Argentina se está listando para este Mundial. El equipo de Jorge Sampaoli saldrá por la victoria ante España. El astro argentino Lionel Messi habló sobre las expectativas de poder ganar una Copa Mundial con la albiceleste. Escuchemos qué dijo. Sí sé que sería cerrar todo con un Mundial sería extraordinario, ¿no? Pero lo que te digo, si tiene que ser, va a ser. También sí lo que siento y la gente me muestra es que la gente también tiene mucha ganas de que yo tenga un mundial, de que Argentina sea campeón del mundo, porque a cualquier parte del mundo que voy la gente me lo hace saber de esa manera y bueno, estamos todos muy ilusionados, con mucha ganas y ojalá se pueda dar. Y otro equipo latinoamericano que también sigue preparándose de cara a Rusia 2018 es Perú, que llegará motivado al choque de este martes ante Islandia. Los dirigidos por el argentino Ricardo el Tigre Gareca no pierden un partido desde noviembre de 2016, cuando cayeron derrotados 2-0 ante Brasil en Lima por las eliminatorias sudamericanas y luego de su reciente victoria 2-0 ante Croacia el pasado viernes. El equipo tratará de seguir con la racha positiva cuando se vea las caras ante una Islandia que viene de caer 3-0 ante México. Para el compromiso, Gareca decidió poner en la punta a los atacantes Cristian Cuevas de Sao Paulo de Brasil y a Jefferson La Foquita Farfán del Lokomotiv ruso, mientras que no va a poder contar con los centrocampistas Edison Flores, ausente por lesión, y Yoshimar Yotun, ausente por sanción, además de, por supuesto, el depredador Paolo Guerrero. Bien, Marcela, hasta este momento es la información actualizada que tenemos. Se sigue generando información conforme van a ir avanzando estos amistosos internacionales, que por supuesto la van a tener por aquí por Telesur, Marcela. Ya hay múltiples apuestas y más de una decisión en el medio televisivo de Argentina que Messi no juega el próximo partido. No juega, Marcela. Así que ahí también está el pulso deportivo. Hay que cuidarlo, hay que cuidar a Messi para el Mundial. Pero si no está, ¿cómo se gana, compañero? O sea, ahí así. la clave y el enigma, ¿no? Gracias. Pausa rápida. Volvemos. Los 3 integrantes del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre rechazaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa del expresidente Lula da Silva. En menos de 15 minutos, el relator juez Joao Pedro Gebrán y sus colegas Leandro Paulsen y Víctor Laus leyeron sus resoluciones.
Mientras tanto, el expresidente Ignacio Lula da Silva enfrentó ataques la mañana del lunes a su llegada a Paraná, cuando manifestantes violentos bloquearon el acceso de su caravana a la ciudad Francisco Beltrao. El bloqueo provocó una congestión de 3 kilómetros en la carretera que impedía de proseguir la caravana, que se retrasó 40 minutos. Después de que el diputado Jair Bolsonaro desafiara a Lula en su encuentro con sectores sociales de Brasil, el aumento de la violencia política en el entorno del líder del Partido de los Trabajadores se ha elevado a un punto que consideran alarmante ante la amenaza de una escalada de violencia por parte de la extrema derecha. Hoy en Agenda Abierta analizamos el estatus político del expresidente Lula mientras lidia con una persecución judicial e intentos de agresión. Correio Brasiliense dice, TRF4 niega embargos presentados por la defensa de Lula por unanimidad. Decisión judicial que permitiría al juez determinar la prisión del exmandatario, pero justamente hay una liminar del STF, que es el Supremo Tribunal Federal, que impide tal medida hasta que se analice el recurso de habeas corpus. Todo esto va a pasar el 4 de abril. Todas estas tretas judiciales, porque así finalmente son recibidas a todas estas maniobras, dilaciones, idas y vueltas judiciales sobre el caso de Lula, tienen una gran cuestión de fondo, y es que es lo que está pidiendo, de hecho, Lula da Silva, que se presenten las pruebas finalmente que pesan sobre su contra. Todo este material va a ser analizado previamente antes del 4 y el propio órgano va a decidir si los envía o no a tribunales. ¿Qué dice Folha de Sao Paulo? En la TV, Moro, el juez, manda recado a ministra que puede decidir habeas corpus de Lula. Así, tan de lleno están los medios de comunicación en medio de todo esto. El juez Sergio Moro envió un mensaje sutil, dicen aquí, en una entrevista en un programa de ese canal, a la ministra del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, cuyo voto es crucial para darle o no el habeas corpus a Lula da Silva el 4 de abril. Folha de Londrina, Paraná entra en clima de confrontación con la llegada de Lula. La caravana ya está por el sudoeste de la región, en medio de agresiones, de actos de intolerancias entre los adeptos a Lula, los trabajadores del PT y grupos contrarios. Estas protestas aisladas desatan lo que está sucediendo en el país finalmente, esta confrontación. Hay grupos de 50 personas, en su mayoría simpatizantes del diputado Jair Bolsonaro, calificados como de extrema derecha, que están usando piedras, activándose contra las camionetas, ponen máquinas agrícolas para obstruir el camino de la caravana, van haciéndosela difícil y con eso también empiezan a aparecer en los medios de comunicación, al punto tal que Dilma Rousseff, presidenta electa de ese país, ha dicho que son grupos de extrema derecha y ha hablado incluso, al igual que Lula da Silva, de que esa extrema derecha está apoyada por Estados Unidos. Gaceta do Povo, Bolsonaro hace desafío a Lula en Curitiba. Vamos a ver quién lleva más pueblo en la calle. El diputado Jair Bolsonaro desembarca en Paraná el mismo día que Lula, con lo cual las redes sociales ya están viendo, justamente, recibiendo este pulso político. El próximo miércoles a las 11 estaré aterrizando en Curitiba. A las 16 Lula también estará allí. Vamos a ver quién lleva al pueblo en la calle de Gracia, es lo que ha puesto Bolsonaro en redes sociales en un video. Brasil de fato, Lula se despide de Santa Catarina. Ellos no podrán arrestar mis ideas. Lula ha participado en un acto público, enviaba un mensaje, me van a aprender por no andar por el país. No hay problema, yo caminaré por las piernas de ustedes, dijo el expresidente, alentando justamente y llamando a su militancia. 6.000 partidarios estaban ahí en Santa Catarina, 6.000 voces que hablan, no podrán arrestar mis ideas, hablan de este deseo de inclusión que se ve reprimido en este momento para los más pobres del país. Están diciendo incluso, están alertando al mundo de que quieren destruir ese deseo de inclusión sembrado por Lula da Silva. El abogado de Lula una y otra vez habla de las inconsistencias de la condena. Cristiano Sanín es uno de los abogados que hacen parte del equipo de defensa, dijo que
embargo llevado a la consistencia suficiente la presencia de omisiones y contradicciones en la decisión de segunda instancia que se conoció el 24 de enero. Los embargos eran argumentos importantes y podrían sí ser analizados con parsimonia, o sea, con tranquilidad, con tiempo, habiendo llevado a que sea revertida la sentencia, pero eso no ocurrió. No siempre el traductor del portugués al español, sobre todo en términos jurídicos, lleva la idea de este pronunciamiento, por eso también ahí sobre la marcha voy contándole un poco de esa idea. Con respecto a las expresiones de violencia en su contra, también el líder del Partido de los Trabajadores ha felicitado la acción de la policía, que ha repelido manifestaciones violentas contra la caravana que preside Lula da Silva en Foz de Iguazú y en Francisco Beltrão. La única cosa que no aceptamos es dar la otra mejilla. No nacimos para golpear, pero no vamos a recibir. Fue lo que dijo este hombre en un seminario en el oeste de Paraná. Inclusive previó más problemas a la hora de cerrar el viaje este día en la región sur, estamos hablando en Curitiba. Me voy a Dilma, expresidenta de la República, ¿por qué? Presidenta electa en urnas de Brasil, Dilma Rousseff. Celso Amorín, también figura máxima, estuvo al frente de Exteriores de Brasil. Denunciaron ambos las agresiones sufridas por la caravana que Lula hace al sur del país. Dilma dijo: con ese proceso de expansión del odio, de reproducción de ese odio a escala nacional, lograron un nivel de intolerancia muy grande, una gran difusión de pequeños grupos de extrema derecha. Esto explica el surgimiento justamente de Bolsonaro, esto es importante de decirlo. En cualquier lugar del mundo no sería considerado civilizado una persona defender abierta y frontalmente a todo un parlamento, ya a un país, la tortura. Ahí entonces un poco de la información que se va moviendo en Brasil mientras se espera el 4 de abril este pronunciamiento del STF y mientras tanto Lula sigue adelante con la caravana. Hay mucho para indagar sobre lo que pasa. Joao Férez me está esperando, profesor de Ciencias Políticas en Río. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Oh, gracias, buen día. Buen día. ¿Cómo hacemos para entender toda esta coyuntura política donde un político brasileño es acusado sin prueba firme? Lo que pasa es que el judiciario brasileño, el sistema judicial, trabaja como un organismo de persecución político, ¿no? Es horrible, una distorsión de una institución muy importante para la democracia, que se tornó como el más grande enemigo de la democracia. Y no es solamente el sistema judiciario propiamente, los jueces, como también esa cosa que se llama en Brasil Ministerio Público, que es como un cuarto poder que tiene total autonomía para acusar a toda la gente que quieran y no responden a nadie. Entonces es muy problemática la situación. Justamente Lula hablaba de la democracia en la jornada de ayer. Esto es portada hoy en varios periódicos latinoamericanos. Hablaba de que no había una democracia siempre, que la democracia también venía a cuentagotas o de a ratos. Y esto da una idea de lo que está pasando en Brasil, profesor, ¿no? Sí, da una idea, pero pienso que Lula, al invés de, por ejemplo, Chávez y Maduro en Venezuela, no cuidó del problema de la comunicación con el pueblo, ¿comprendes? Dejó la comunicación toda en las manos de las grandes empresas de medios. Y esas empresas de medios se tornaron sus más grandes enemigos. Entonces, después, como las empresas fueron muy fuertes en organizar un movimiento para sacar Dilma del poder, y después de eso continúan a perseguir a Lula, a Dilma, al PT. Entonces la situación es muy mala, porque aunque la izquierda tenga buenos argumentos, no puede hacer los argumentos llegar al pueblo. Ese es el problema muy tenaz. Sabe que el punto que está esbozando es un punto sumamente importante. No tener justamente en las manos el control efectivo de un medio de comunicación que abre ese contacto con el pueblo genera justamente esto, cuando los grandes medios de comunicación
se tornan en contra y empiezan con la campaña como empezó, por ejemplo, Globo, muy señalado por los ciudadanos en Brasil por actuar de esta manera. Creo que el punto es muy, muy importante. Lula da Silva, mientras... Diga, profesor. Sí, porque me parece que exactamente es el problema crucial, central. Porque, mira, el poder que tienen hoy los jueces, el judicial, el sistema judicial como en general, es muy basado en la legitimidad que sacan de los medios, ¿comprende? Porque los medios los ponen como los héroes de la patria, que luchan contra la corrupción. Entonces, toda esa imagen de heroísmo que le atribuyen los medios hace con que sus acciones puedan ser casi que libres, sin ningún... Es como hacer una presión sobre los otros poderes de la República para que no hagan nada. Entonces, este tipo de estrategia sirve a los medios más aún que a los jueces propiamente, ¿comprenden? Lo entiendo. Apoyar a los jueces para perseguir la izquierda hace con que los medios se tornen aún más poderosos, porque los jueces dependen de los medios casi que totalmente. La democracia en Brasil no es la regla, sino la excepción. Esas son las palabras literales que mientras lo oía, profesor, lo busqué desde aquí. Lula da Silva daba este pronunciamiento luego que se conociera el revés judicial en la jornada de ayer, ¿no? El rechazo del recurso presentado por el equipo de defensa de Lula da Silva. Me queda ya para cerrar el tema, preguntarle el pulso con el cual se espera el 4 de abril. ¿Qué pasará? De nuevo veremos la imagen de un político arrestado, un político trascendental que está al tope en este momento en los sondeos de opinión, en el voto de preferencia para las elecciones presidenciales. Sí, la perspectiva no es muy positiva, mira, porque lo que pasa es que el Supremo Tribunal Federal en otras ocasiones se comportó, los jueces, los ministros, acá nos llamamos ministros, los que están en el top en el Supremo Tribunal, se comportaron de manera muy, muy mala. Una de las cosas que es mal en el comportamiento de ellos es el hecho que son presionados por los medios y aceptan la presión, ¿comprendes? Entonces, a mí me parece bien difícil que van a dar a Lula el habeas corpus. Gracias, profesor. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Seguimos pulsando los hechos. Hablábamos con Joao Férez, profesor de Ciencias Políticas en Río. La mayoría de los medios de comunicación de este país hablan de persecución política en Brasil, la libertad de Lula da Silva en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, ya voy con la pregunta. Voy cerrando el tema desde aquí. La libertad de Lula da Silva en manos del Tribunal Supremo de Justicia y todos tienen claro persecución política en Brasil. Respuestas a la pregunta en Twitter. Últimos sondeos. 40% de los ciudadanos en ese país dicen que van a votar por Lula o, si él está impedido, por el nombre por el cual se indique. Interrogante para la pregunta, que fue muy rápido. A ver cuál era el interrogante. ¿Se abren nuevos escenarios para recuperar la democracia? Vamos con los votos. 54% sí. Lula será candidato. Aquí en el análisis, por falta de tiempo, faltó abrir el otro espectro, que Lula inclusive ya se abra en Brasil, de que habría la posibilidad de que no vaya solamente como candidato presidencial, sino una segunda fórmula podría incluirlo como vice. ¿Sí? 9% dice no, sin Lula se enredan. 37% dice fora Temer. Así las cosas, a esta hora despedimos nuestra agenda abierta. Ahora vamos a ir con Daniela, que ya tiene las noticias desde el sur. Dani, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Marce. Buenos días. ¿Cómo estás? Buena jornada. Gracias. Todo igual. suyo al aire. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Veamos titulares.